Bienvenidos a Destino Político por Estéreo 100. 100 en todo. Muy buenas noches, señoras y señores. Les saludo con mucho gusto. Este es Destino Político, el espacio creado por Estéreo 100 para que usted se entere de primera mano las propuestas que tienen los diferentes candidatos a los puestos de elección popular que se presentan a la elección, en la cual todos los guatemaltecos tenemos una cita con la historia, una cita con nuestro país el próximo 25 de junio. En esta ocasión saludo con mucho gusto al licenciado Eric Nufio. Él es candidato a la alcaldía de Quetzaltenango, postulado por el partido Mi Familia. Gracias en principio por tomar nuestra invitación, licenciado Nufio. Me gustaría comenzar preguntándole y conociendo un tanto la opinión que usted tiene respecto a la Quetzaltenango de hoy día, la Quetzaltenango en las aristas más importantes, la economía, los servicios públicos. ¿Cómo vive la gente de Xela hoy y en la visión suya, cuál es la situación a este momento de Quetzaltenango? Bienvenido a Destino Político. Muchas gracias, licenciado Maynor, muchas gracias a Destino Político, a Estéreo 100 también por la oportunidad de poder dirigirme a la población de Quetzaltenango. Bueno, para entrar en materia, pues indicarle que desde hace décadas estamos viendo una crisis en Quetzaltenango, una crisis en cuanto a su desarrollo, y esto realmente es preocupante si tomamos en cuenta que Quetzaltenango es la segunda ciudad en importancia del país, con toda una connotación histórica, política, jurídica, social, y solo sus denominaciones nos dan a entender que es un lugar muy especial y muy importante en Guatemala. Capital del sexto estado, el estado de Los Altos, la cuna de la cultura, la ciudad de los brazos fraternos, la ciudad de la estrella, pero nos damos cuenta que en la actualidad tenemos una crisis. Por ejemplo, si lo enfocamos desde el punto de vista eminentemente social, vemos que existe un divorcio entre la autoridad municipal y la población. La población en realidad no sabe cuál es el quehacer de la municipalidad. No existe un canal de comunicación de parte de la autoridad municipal para la población y que la población pueda enterarse qué realmente se está haciendo, cómo se están utilizando sus respectivos impuestos, y eso es preocupante. De igual manera, pues nos damos cuenta que existe un crecimiento galopante, digámoslo así, de la ciudad, pero de una forma desordenada. Y entonces, pues, ¿qué nos espera al futuro bajo esas circunstancias? Entonces, desde el punto de vista social, nosotros vemos que es complicado. Desde el punto de vista económico, pues nosotros entendemos que la economía de Guatemala en general no es precisamente de las mejores, pero esta situación se ha acrecentado con la cuestión de la pandemia. Aunque hay casos todavía de COVID-19, pero digámoslo así parroquialmente, estamos en una etapa post-pandemia y entonces esta situación ha golpeado la economía del quetzalteco. El estado de Guatemala en general no genera fuentes de trabajo y esto implica que la familia cada vez es más y más y más afectada. Son pocos realmente los trabajadores que logran llegar a un salario mínimo que establece la ley en ese sentido, y esto es preocupante porque el mismo Código de Trabajo establece que el salario tiene una finalidad fundamental y que es que el jefe de familia pueda cumplir con sus obligaciones culturales y familiares especialmente. Pero ¿cómo se va a lograr eso cuando no se tienen esas fuentes de trabajo? Hablando específicamente de Quetzaltenango, vemos que no existe un apoyo de la municipalidad para las personas que en su momento ejercen el comercio. Entonces, nosotros vemos que sí existe esa crisis y es necesario entrar a rescatar todo este tipo de situaciones si queremos que Quetzaltenango vuelva a ser esa tacita de plata, si queremos que Quetzaltenango realmente sea la segunda ciudad en importancia, porque tristemente lo hemos platicado en diferentes ámbitos, especialmente con amigos, de que esta denominación ya solo se ha quedado en una cuestión romántica de decir que Quetzaltenango es la segunda ciudad. Ya hay otras ciudades que tienen una pujanza en diferentes aspectos y Quetzaltenango debe ir en ese sentido.
Para hablar un tanto del ámbito de la gestión municipal, me gustaría escuchar su opinión, licenciado Eric, respecto a lo que es las relaciones entre la autoridad municipal, el alcalde, el consejo y los cientos de trabajadores. ¿Qué piensa usted que se puede o cómo es que se puede fortalecer esta relación? Y sobre todo me gustaría escuchar su opinión del pacto colectivo de condiciones de trabajo, los sindicatos existentes en la municipalidad y cómo usted propone llevar esta relación. Muy bien, no son cientos de trabajadores, licenciado Maynor, son miles. En la gestión municipal anterior se hablaba de un promedio de 1000 trabajadores. En la actualidad se tiene conocimiento que han superado los 2000 trabajadores, es decir, hay una duplicidad realmente de trabajadores y esto implica que cada vez se están utilizando mayores recursos para salarios. Este es un tema muy especial y muy importante y yo quisiera dirigirme a la población para aclarar así brevemente algunos conceptos porque se escucha hablar constantemente de lo que es el pacto colectivo, pero ¿qué es un pacto colectivo realmente? Un pacto colectivo, por definición legal del artículo 49 del Código de Trabajo, es una ley profesional. Así lo establece el Código. Es decir, que no estamos ante una carta de amor, no estamos ante un poema, es norma jurídica que debe ser cumplida. Entonces la autoridad municipal no puede soslayarse a ese cumplimiento. ¿En qué situación jurídica se encuentra en la actualidad el pacto colectivo de condiciones de trabajo? El pacto colectivo está vigente. He escuchado opiniones de colegas que indican que el pacto colectivo no está vigente. Eso es falso. El pacto colectivo está vigente. Lo que establece el Código de Trabajo es que un pacto colectivo tiene una vigencia de 1 a 3 años. Pero cuando va llegando la finalización de su vigencia, 30 días antes se puede denunciar. Y esta denuncia tiene como objetivo que las partes queden en libertad para negociar un nuevo pacto, pero eso jamás implica que el pacto pierda su vigencia, ¿verdad? Es más, la misma ley establece que si no se da esa denuncia, se prorroga automáticamente la vigencia por un periodo igual. Es decir, el pacto está plenamente vigente. ¿Cuál es la situación de la municipalidad en la actualidad respecto a sus trabajadores? Bueno, la municipalidad está emplazada en los tribunales de justicia. Tiene 2 emplazamientos. Esto por motivos de planteamientos de conflictos colectivos de carácter económico-social que el sindicato de trabajadores mayoritario ha planteado en su momento y están vigentes. Hay uno que proviene del año 2016, por ejemplo, y son acciones judiciales que desde ese entonces están planteadas en los tribunales. ¿Cuál es una de las consecuencias más complicadas para la autoridad municipal en relación a esta situación? Que no puede despedir a los trabajadores sin una autorización municipal, sin una autorización judicial. Para poder despedir a un trabajador, la autoridad municipal debe solicitarle al juez de trabajo ser despedido, pero debe invocar una causa y debe probarla. Si no la logra probar, no va a poder despedir a ese trabajador. Pero lo preocupante es que nos damos cuenta que la actual autoridad municipal ha procedido al despido de muchos trabajadores sin cumplir con ese requisito. ¿Cuál es la consecuencia en ese sentido para la municipalidad? Que el juez indiscutiblemente va a ordenar una reinstalación. Y al ordenar la reinstalación, lo hace con la clásica fórmula de que debe ser en el mismo puesto y con las mismas condiciones en que se venía desempeñando. Y entonces aquí ya viene el tema de los salarios caídos. Y son grandes, pero grandes cantidades las que la municipalidad termina pagando en ese sentido. ¿Qué es lo que nosotros proponemos al llegar a la municipalidad para con el sector sindical? Simple y sencillamente lo que establece el 6º considerando del Código de Trabajo, que es un principio conciliatorio. Entonces, venir a ofrecer acá que nos vamos a sentar con los sindicatos no es una promesa de campaña, eso es algo que está ordenado en el Código de Trabajo. 6º considerando, principio conciliatorio. ¿Qué establece eso? Diálogo, saber escuchar, saber hablar, llegar a consensos para evitar esas acciones judiciales. Y el sindicato debe tener la claridad
de que el Código de Trabajo establece cuáles son sus funciones. Y sus funciones básicamente es el estudio, mejoramiento y protección de los respectivos intereses económicos y sociales comunes de sus afiliados. Hablemos de otra área de gestión que también es muy importante para los vecinos conocer qué es lo que ofrecen los candidatos al puesto de alcalde en Quetzaltenango, y me refiero al tema del tránsito, porque el control vehicular, todo esto que conlleva el día a día de los quetzaltecos. ¿Qué propone usted hacer con el control del tránsito y todo lo que le rodea? Los parqueos, la policía municipal de tránsito, etcétera. Muy bien, aquí estamos básicamente en parte de lo que es el tema de la movilidad, que tan complicado se ha vuelto en Quetzaltenango en los últimos tiempos. Nosotros no quisiéramos que Quetzaltenango llegara en algún momento a ser como la ciudad capital, por ejemplo, en donde algunas familias cuentan que deben salir a las 4 de la mañana para ir a dejar a sus hijos al colegio. Eso realmente ya es algo que no responde a una dignidad humana. Nos damos cuenta que en los últimos tiempos en Quetzaltenango el tránsito es un problema muy fuerte. ¿Cuánto tiempo se hace una persona, por ejemplo, digámoslo solo como un ejemplo de la Avenida Las Américas para el centro de la ciudad, con tantas calles tapadas, con tantas avenidas tapadas, con una policía municipal de tránsito que no está capacitada para llevar a cabo esta función? Entonces, el problema es real, es latente, es galopante y va en aumento. ¿Qué es lo que nosotros proponemos para ese efecto? Acciones inmediatas. Y esas acciones inmediatas implican el mejoramiento de determinadas calles o avenidas, pero con planificación, no con improvisación. Quiero contarle, licenciado Maynor, una anécdota muy particular. Hace algún tiempo, creo que fue el año pasado, yo tuve la necesidad de ir a un municipio cercano a Quetzaltenango y no pude entrar al municipio porque la autoridad municipal había levantado al mismo tiempo todas las calles y no pude entrar. Y me regresé a Quetzaltenango pensando en que qué complicada esa situación para los vecinos de ese municipio, pero jamás me imaginé que en algún momento íbamos a llegar a la misma situación acá en Quetzaltenango. Entonces, debe existir una planificación de ese mejoramiento de calles y avenidas, hacerlo por fases, pero hacerlo de una forma eficaz y una forma eficiente, que son dos cosas diferentes. Otra situación es la tecnificación y la modernización de la Policía Municipal de Tránsito, porque nosotros hemos platicado con varios policías de tránsito y ellos han sido muy sinceros en decirnos, nos han contratado pero solo nos lanzan al agua sin saber nadar. Algunos, no sé si a manera de broma o no, dicen que nunca han manejado un vehículo, por ejemplo. Entonces, esto es complicado. Esto es como un entrenador de fútbol que nunca ha tocado un balón de fútbol, ¿verdad? Entonces, sí se necesita tecnificar a la policía, porque nos damos cuenta que hay lugares en donde hay 2 o 3 policías, pero a veces ellos mismos no saben ni qué hacer y el tránsito es complicado. Esas son acciones que hay que implementar, pero inmediatamente, para después ya proceder a otro tipo de proyectos, pero ya con mayor planificación para ir paliando este problema. Aquí mismo, ya que hablamos de la planificación, me gustaría escuchar su opinión respecto a lo que en este momento significa para Quetzaltenango el plan de ordenamiento territorial. ¿Cuál es la visión que usted tiene de este instrumento del desarrollo del municipio? Muy bien, plan de ordenamiento territorial, su propio nombre lo dice, significa ordenar, en este caso el municipio. Y eso es una cuestión natural, que no podemos crecer de una manera desordenada. En otros espacios, pues yo lo he manifestado, yo he indicado que, por ejemplo, cuando uno se cambia de residencia y tiene la necesidad de pasar todos sus bienes a esa residencia, lo que uno va a encontrar es un gran desorden. Lo primero que hay que hacer es ordenar esa casa. Cada situación debe encontrar su lugar para que podamos vivir de una mejor manera y de una forma digna. Entonces, debe existir ese ordenamiento. ¿Qué es lo que pasó en el caso de Quetzaltenango? Que en su momento la autoridad municipal implanta este plan de ordenamiento territorial, pero sin conocimiento de la población. Según lo que nosotros sabemos, se trata de un instrumento jurídico
que fue prácticamente copiado de Colombia, y se creyó en esa oportunidad que como allá funcionó, aquí forzosamente tenía que funcionar, pero en materia jurídica eso es de lo más falso que pueda existir, porque cada lugar, cada sector, cada estado tiene su propia idiosincrasia. Y no digamos Guatemala, que es un país multiétnico, multicultural y plurilingüe. Imagínense, solo con eso tenemos una gran diversidad. Es realmente complicado crear leyes en Guatemala si se quiere hacer previamente una investigación para establecer qué es lo que le conviene realmente al guatemalteco. En el caso del POT, la situación es esa, no se consultó. Y entonces hay situaciones en donde se atenta contra la propiedad privada. Y la propiedad privada es un derecho constitucional, es un derecho humano de carácter individual. El artículo 39 de la Constitución Política lo regula en ese sentido. ¿Qué implica la propiedad privada? Implica que yo con mis bienes puedo hacer lo que yo quiera, siempre y cuando yo no esté cometiendo delitos. Pero también debo en algún momento ajustarme a determinadas disposiciones municipales. Pero las disposiciones municipales deben ir en función de cumplir con lo que dice el primer precepto constitucional, y que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y que su fin supremo es la realización del bien común. O sea, la municipalidad debe buscar el bien común, pero en los sectores poblacionales se ha llegado a la convicción de que el POT no representa el sentir del quetzalteco. Multas elevadas, prohibiciones para desmembrar en algunos casos, imposibilidad de poder implementar servicios públicos en algunos inmuebles. Vea, licenciado Maynor, cómo en algunos casos hay personas que llegan con el notario y le dicen: quiero desmembrar una fracción de mi propiedad. Y entonces viene el notario y le dice: mire, aquí hay un riesgo de que la municipalidad no vaya a autorizar esa desmembración por ser un bien urbano. Pero las personas poco a poco han ido conociendo que la ley establece una situación muy importante, que es el silencio administrativo, y que si se presenta la solicitud para desmembrar y en 30 días no se resuelve, como lo dice el artículo 28 de la Constitución, pues se entiende que ya esa propiedad puede ser inscrita en el registro de la propiedad. El problema es cuando se quiera gestionar una nomenclatura, servicios municipales, no van a ser otorgados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Primero, respeto de la propiedad privada. Segundo, hacer un estudio, pero un verdadero estudio jurídico y constitucional, y más que todo atendiendo a la idiosincrasia del quetzalteco para que este sea un instrumento de desarrollo, no para detener el desarrollo de Quetzaltenango. Entonces, el POT debe ser reformado. Aquí mismo, porque también tiene mucho que ver todos esos aspectos que usted menciona, en cuanto a la gestión del centro histórico, esa área de Quetzaltenango que también tiene todos estos inconvenientes, pero que es prácticamente es como una joya del quetzalteco, y que sirve para otros menesteres como la atracción de turismo y etcétera. ¿Qué plantea usted hacer con la gestión del centro histórico? Correcto. Quetzaltenango, pues ya como usted lo ha dicho, tiene esta parte de su geografía, el centro histórico, que es un orgullo no solo para nosotros, sino para Guatemala en general, ¿verdad? Porque se trata de un centro histórico con edificios con un corte neoclásico, ¿verdad? Y que es un atractivo turístico, no solo para Quetzaltenango, sino para la región y para Guatemala en general. Entonces, la creación de esta entidad del centro histórico, y que se dedica precisamente a la preservación de todo este entorno, es bueno, porque de lo contrario, con el pasar del tiempo se va a ir perdiendo esta situación que para nosotros es un orgullo. El problema es que el centro histórico se ha burocratizado. Y desde el momento en que se crea este conjunto de normas jurídicas, que esto viene del tiempo del licenciado Rigoberto Quemechay, hasta el momento no ha existido un estudio posterior
para establecer si realmente está respondiendo a las necesidades del quetzalteco. Lo preocupante es que nos damos cuenta que el centro histórico no facilita los procesos que se dan a lo interno de dicha entidad. Al contrario, pareciera que es un impedimento constante para que el quetzalteco pueda en algún momento construir o llevar a cabo modificaciones en su inmueble. Y en este sentido, yo quiero comentarle así muy brevemente dos anécdotas muy particulares. Yo tengo mi oficina profesional en el centro de la ciudad y resulta que ahí cerca hay un inmueble pero muy antiguo. En algún momento, como decimos corrientemente, se descascara una parte de la pared y viene el propietario y él solo empieza a arreglar esa parte. Cuando él se dio cuenta, ya tenía la respectiva denuncia en los tribunales de justicia por el delito de depredación del patrimonio cultural de la nación, por querer arreglar él mismo su propiedad. Ese es un ejemplo. El otro, conozco un caso muy de cerca. Esto es una situación que se dio acá en la 12 Avenida, ya casi llegando a lo que conocemos como Tope Xelajú. Una persona adquiere la propiedad de un inmueble antiguo completamente, que lo que tenía como cielo falso eran aquellos cartones de huevo que constantemente colocan en las casas y que están unidos así con lazos de plástico. Entonces viene la persona con el objetivo de llevar a cabo una limpieza en su propiedad, porque ya la había adquirido, quita esos cartones de huevo. Algún vecino se dio cuenta, lo denunciaron y la misma historia. Empieza proceso penal por delito de depredación del patrimonio cultural de la nación por quitar cartones de huevos que ya no servían para nada. ¿Sabe cuál es el problema con esto, licenciado Maynor? De que en el caso de esta segunda persona que le indico, ya tenía orden de captura por quitar cartones de huevo. Se tuvo que solventar esta situación en la Fiscalía del Ministerio Público de este tipo de delitos que únicamente existe en Antigua Guatemala. No hay otra parte del país en donde exista. Se tuvo que viajar hasta allá, invertir tiempo, invertir recursos, cuando yo creo que las cosas pueden ser más sencillas. Entonces, se necesita modernizar todo el tema del centro histórico, comenzando con el conjunto de normas jurídicas que se aplican para que sean viables, capacitar a las autoridades que están a cargo para que respondan a la población y que no sea realmente una horma de tropiezo. Y para el tema de seguridad en el centro histórico, que si bien es cierto es un área que no es de directa competencia de la municipalidad, pero ¿usted tiene algún planteamiento al respecto? Sí, lógicamente aquí tiene que existir mucha capacidad de gestión de la autoridad municipal. Entonces recordemos que el tema de seguridad primariamente está a cargo del Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Gobernación, y que se traduce en uno de los deberes fundamentales del Estado. El artículo 2 de la Constitución Política establece 6 deberes fundamentales del Estado. Uno de ellos es la seguridad. Y esa seguridad no solo es ciudadana, hay varios tipos de seguridad. Nosotros como abogados entendemos que hay también una seguridad jurídica que tiene que ver mucho con cuestiones notariales y con el registro de la propiedad. Pero en este caso es la seguridad ciudadana. Es importante que la autoridad municipal se acerque a la autoridad estatal. Pero lastimosamente, pues en los últimos tiempos vemos que no se ha dado esa situación, al contrario, pues ese divorcio que hay entre la autoridad nacional y la autoridad municipal es muy evidente y realmente así no se puede trabajar. Como estamos contando anécdotas, yo quiero contarle algo también muy particular. En su momento, yo fui presidente de la Asociación de Abogados y Notarios de Quetzaltenango, que dicho sea de paso es la más grande del país, pero no obstante ello, es económicamente una entidad muy pobre, muy pobre. Y la verdad es que nosotros dependemos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para poder desarrollar determinadas actividades, especialmente académicas. Entonces se entiende que debe existir ese canal de comunicación, pero eficiente, para que podamos cumplir nuestras funciones. Pero ¿qué hubiese pasado si en aquel momento yo como presidente me peleo con el presidente del Colegio de Abogados? Nos quedamos sin hacer nada. Y afortunadamente hicimos una muy buena gestión. Todo eso lo vamos a poner en práctica para beneficio de Quetzaltenango.
Tengo que hacer aquí el primer contacto con nuestros patrocinadores en la edición de esta noche de Destino Político, el espacio creado por Estéreo 100 para que usted conozca de primera mano las propuestas de los candidatos a los puestos de elección popular que se presentan a la elección del 25 de junio. Hablamos esta noche con el licenciado Eric Nufio. Él es candidato a la alcaldía de Quetzaltenango, postulado por el partido Mi Familia. Al volver de la pausa continuamos con la conversación, no se vayan. Gracias por estar en sintonía de Destino Político por Estéreo 100. Quetzaltenango es un polifacético centro histórico, con sus múltiples expresiones de los más variados estilos arquitectónicos. Un lugar para recordar, suspirar e inspirarse en el tiempo de nuestros abuelos. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. En la ciudad, en cruceros de calles y avenidas, se está poniendo la señal de 1 por 1. En otras ciudades ya funciona y ha hecho que el tráfico sea más fluido. Demostremos nuestra educación, respetémoslo y no abusemos. Con la colaboración de todos, tendremos una ciudad mejor. Quetzaltenango es la ciudad eterna de las estrellas y de las virtudes de las buenas relaciones entre sus hijos nobles y sensibles a las buenas costumbres. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Gracias por estar en sintonía de Destino Político por Estéreo 100. Destino Político es el programa creado por Estéreo 100 para que usted se entere de primera fuente las propuestas que hacen los distintos candidatos a los puestos de elección popular que se presentan a la elección del 25 de junio, una fecha en la que los guatemaltecos tenemos una cita con la historia, una cita con nuestro país. En esta ocasión estamos conversando con el licenciado Eric Nufio. Él es candidato a la alcaldía de Quetzaltenango propuesto por el partido Mi Familia. Cerremos entonces el área de la gestión, licenciado Nufio, si le parece, hablando acerca de lo que es el presupuesto público municipal. ¿Qué plantea usted hacer con este instrumento de desarrollo que por estos días parece ser como simplemente una cuestión burocrática, pero ciertamente está creado y pensado un presupuesto público para convertirse en una herramienta del desarrollo? ¿Qué cree usted que desde la alcaldía se podría hacer para mejorar la utilización del presupuesto público? Correcto. El presupuesto público implica la visión para administrar los fondos municipales. El funcionario municipal, el empleado municipal, jamás debe olvidarse que ese no es dinero de él, es dinero del pueblo, y que la persona únicamente se constituye en un administrador para darle el destino que mejor corresponda y poder buscar para Quetzaltenango, en este caso, el bien común que platicábamos y que lo regula la Constitución Política como primer precepto. En ese sentido, el alcalde, el consejo, son solamente personas que fueron en su momento electas por el pueblo, y el poder radica en el pueblo, el poder proviene del pueblo. Así lo dice el artículo 152 de la Constitución Política. Entonces es el pueblo el que debe participar precisamente para la formulación de ese presupuesto municipal. ¿Cómo se podría llevar a cabo esta situación? A través de la implementación de un presupuesto participativo. Esto implica fortalecer una unidad muy importante dentro de la municipalidad, como lo es la unidad de cohesión social.
Porque esta unidad de cohesión social tiene una relación directa con COCODES, con alcaldes comunitarios, y son ellos los que conocen de primera mano cuáles son sus necesidades. Entonces, es necesario fortalecer esa unidad para que por medio de ella se incluyan los COCODES, los alcaldes comunitarios y podamos conjuntamente elaborar el presupuesto municipal. Ese sería el presupuesto municipal participativo. Ahora bien, lo cierto es que la municipalidad tampoco lo puede hacer todo. Entonces aquí viene otro tema muy especial, que es la priorización de los proyectos. Entonces se debe llevar a cabo una priorización a efecto de establecer cuáles son aquellos proyectos que verdaderamente necesite la población. Vea cómo nosotros, ahora que hemos estado platicando con diferentes sectores de la población, la verdad es que no es gran cosa lo que le piden a uno. En un sector me decían, yo lo único que quiero, decía un representante de un COCODE, es que el camión de la basura llegue hasta este sector, porque no llega acá. Y tenemos que caminar cierta distancia para ir a depositar nuestra basura y ya tenemos problemas con la persona propietaria de esa residencia porque a la par dejamos la basura, pero el problema es que el camión no viene hasta acá. Entonces nosotros nos sentiríamos felices con que el camión llegue. Eso es todo lo que piden. Y cosas así, sencillas, es lo que la población realmente está requiriendo. El tema de las megaobras, por supuesto que hay que verlo, hay que analizarlo, hay que establecerlo. Reiteramos que Quetzaltenango es la segunda ciudad en importancia del país. Por supuesto que debe entrársele a ese tema, pero lo primero es lo primero. Y entonces hay que priorizar. Acá la situación es un poco complicada, por lo menos en el primer año de gobierno municipal. Porque recordemos que es en el mes de agosto de cada año en que comienza a discutirse ese presupuesto municipal a través de lo que conocemos como POA. Esto implica que la nueva autoridad municipal que llegue va a tener que ajustarse a lo que la administración municipal anterior dejó. Y por eso es que en la historia de Guatemala, generalmente los alcaldes en el primer año dicen, tenemos las manos atadas, porque cuando el alcalde en funciones ha perdido la elección y sabe que no va a ser reelecto, pues se desconoce de qué manera van a trabajar el presupuesto municipal. Pero para eso es indispensable también la participación ciudadana. Estimado vecino, hay que acercarse a la municipalidad, hay que utilizar esa oficina de acceso a la información pública, hay que pedir los informes, hay que pedirle audiencias al alcalde, hay que exigirle cuentas de cómo es que están llevando a cabo sus actuaciones. La población ahora no sabe absolutamente nada en ese tema. Eso es lo que nosotros proponemos en cuanto al presupuesto municipal. Pues entendemos que el presupuesto municipal en la actualidad viene oscilando en 514 millones y fracción. Lo dividen en 3 rubros, 268 millones y fracción para el municipio propiamente dicho, 223 millones para lo que es la empresa eléctrica municipal y 23 millones para la empresa de aguas, ¿verdad? Y fracción, ¿verdad? Entonces esa es la forma como se ha ido distribuyendo. Pero ¿quién decide eso? ¿Quién decide eso? Eso es como cuando nosotros estudiamos en la primaria y nos enseñan esto y nos enseñan el otro y nos enseñan el otro, pero ¿quién decide que nos enseñen esto y que nos enseñen esto? ¿Por qué no nos enseñan otra cosa? ¿A qué intereses se está respondiendo? Lo mismo sucede acá. Entonces sí es necesario implementar el presupuesto participativo. Licenciado Eric, aquí también pasándonos ya al área de la gestión de los servicios públicos municipales, que también son parte del quehacer de la municipalidad. Me gustaría conocer su opinión respecto a lo que plantea hacer con un servicio que es esencial, el del agua, ya que me mencionó la empresa municipal Aguas de Xelajú. ¿Qué piensa usted hacer adentro de la EMAX? Bueno, en el caso de la EMAX, yo quiero comentarle que hace pocos días, precisamente, estábamos caminando por la zona 3 de Quetzaltenango, haciendo nuestro trabajo hormiga, porque nosotros vamos a llevar a cabo una campaña política austera. Si la población se ha dado cuenta, nosotros no estamos utilizando los postes de la ciudad, no queremos contaminar nuestra ciudad a la que tanto amamos. Y pasamos precisamente por EMAX, porque esa era la ruta que teníamos, y nos dimos cuenta de una situación muy particular. Una gran cola fuera de lo que es la EMAX.
La gente parada bajo el sol. Eso no es digno para un ser humano. Cuando la municipalidad, según el Código Municipal, tiene competencias directas. Y una de esas competencias directas es proveer precisamente esos servicios. Pero imagínese usted que una persona llega a hacer una solicitud, ¿cuánto tiempo va a estar parada en la calle, bajo el sol? Sabrá Dios, sometida a saber ni a qué cuestiones de peligro, máximo en esta época de delincuencia. Y nos paramos, la verdad es que nos paramos ahí con ellos y les hablamos a todos ellos, les hicimos saber cuál era nuestra propuesta. Entonces, lo primero que hay que hacer es dignificar a la empresa municipal Aguas de Xelajú. ¿Cómo se dignifica? Capacitando a los trabajadores, en primer lugar, para que la atención a la ciudadanía sea la adecuada. Segundo, dotarlos de las herramientas que realmente necesiten, ¿verdad? Porque imagínense, si el usuario llega y no tiene ni siquiera una silla para esperar en la cola, imagínense cómo pueden estar los trabajadores. Al trabajador hay que dignificarlo. Aparte de eso, hay que aumentar la cantidad de dinero que en el presupuesto municipal se le asigna a la EMAX, porque según lo que comentábamos en ese desglose de rubros que hacíamos, la EMAX es a la que menos se le otorga. Son apenas 23 millones. Y para hacerse cargo de agua potable, de tuberías, de drenajes, de la atención al público, entonces realmente hay que dignificar. Por ahí tenemos que empezar. Y luego, en cuanto al tema del agua propiamente dicha, pues tenemos que retomar un aspecto muy particular que es el tema ambiental. Si ustedes pues se han dado cuenta de nuestro logotipo o nuestro símbolo del partido, pues es un corazón en donde aparece una familia con un perrito, pero predomina lo que es el color verde. Entonces, esto implica que nuestro partido es ecologista. Para nosotros es muy importante el tema del medio ambiente y entonces nosotros proponemos también una reforestación masiva, pero con una cuestión muy particular, que hay que darle un seguimiento, porque no se trata solamente de ir a sembrar arbolitos y dejarlos ahí. Hemos sabido de casos en que las personas van a plantar un árbol y al año regresan y dicen, ¿y dónde está mi arbolito que yo vine a plantar? Y entonces le preguntan, ¿y cuántas veces lo vino a ver? ¿Y cuántas veces le vino a dar tratamiento? Entonces, esos son temas muy importantes. No es solamente de plantar. Esto se necesita de una planificación, pero de personas que conozcan realmente el tema ambiental para que se plante árboles, para que se les dé el respectivo seguimiento y eso finalmente va a repercutir en que tengamos más agua, agua de calidad. Hay que trabajar en ese tema, hay que establecer los caudales del manto freático y trabajar en ese tema. En Quetzaltenango hay gente capacitada, pero si no encontramos en Quetzaltenango tenemos que hacer gestión, porque ese es un tema muy importante que debe quedar muy claro. El derecho al agua es un derecho humano. En la misma línea del servicio de agua también hay otro que es fundamental para mantener ese equilibrio ambiental al que usted se ha referido, y es qué hacemos con las aguas negras, con las aguas utilizadas por los quetzaltecos. ¿Cuál es el planteamiento en el ámbito de los drenajes y el tratamiento de las aguas negras, licenciado? Muy bien, lógicamente aquí se tiene que trabajar de la mano, ya sea con la empresa privada o con entidades internacionales. No hay para dónde. La municipalidad, la verdad es que ha demostrado incapacidad para hacerse cargo de ese tema en particular que es urgente en realidad. Hay necesidad de implementar plantas para tratamiento de aguas negras, pero como le digo, esto se tiene que hacer de la mano con entidades internacionales. ¿Por qué no se ha hecho hasta el momento? Porque hay un tema muy grave dentro de la autoridad municipal que es la corrupción. Muchas veces vienen entidades internacionales a querer implementar determinadas situaciones y ¿qué les dicen? Bueno, implemente sus plantas, pero ¿cuánto hay para mí? ¿Cuánto hay para otros miembros del Consejo Municipal? Y entonces, como estas situaciones de corrupción no se ven en otros lugares del mundo, ¿qué es lo que sucede? Se decepcionan y mejor se van. Y van a prestar su servicio a otros lugares y nosotros nos quedamos igual. Yo quiero comentarle que nosotros queremos llegar a gobernar de buena fe. Gobernar de la mano
con el vecindario, de la mano con nuestro pueblo, porque en mi caso yo soy quetzalteco, yo soy nacido en el municipio de Quetzaltenango hace 51 años y amo a este municipio. Yo tengo dentro de mi producción literaria un libro que cabalmente se denomina así, Quetzaltenango, yo te amo, y entonces estamos dispuestos a trabajar en ese sentido. Entonces sí hay que entrarle al tema de las plantas de tratamiento. Hay que tener mucho cuidado con determinadas propuestas que se están haciendo, como la situación de las bóvedas. Se escucha bonito, pero ¿qué realmente conlleva esta situación? Solo la creación de esta bóveda, yo creo que ahí no nos va a alcanzar todo el presupuesto municipal de un año. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando de verdad llueva fuertemente y se llene toda esta situación, ¿qué cree usted que va a pasar? El agua va a empezar a salir por las casas. Eso es lo que no se tiene previsto. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Entonces, las plantas de tratamiento, en su oportunidad, pozos de absorción, el poder evacuar estas aguas, también proceder al destape de los zanjones naturales de la sociedad, que por virtud del crecimiento de infraestructura de la ciudad, pues se fueron tapando con el paso del tiempo, pero se pueden hacer gestiones para volverlos a destapar, porque esos eran el desfogue natural del municipio. Esas son acciones inmediatas que se tienen que hacer. Y luego, pues ya al estar ejerciendo propiamente el cargo, entonces ya se empiezan a ver el tema de los megaproyectos, pero de la mano con entidades internacionales. Hablemos de otro de los servicios públicos que son esenciales, estratégicos, incluso para el desarrollo económico de un municipio como el de Quetzaltenango, y me refiero al de la energía eléctrica. ¿Qué plantea usted hacer allí? Bueno, el tema de la energía eléctrica, la verdad es de que cuando uno se pone a pensar en eso, ya no duerme. Ya no duerme porque la deuda es tan alta que resulta impagable. Esa es la verdad. Escuchaba pues por ahí algún colega que decía que se van a implementar acciones judiciales. No, las acciones judiciales ya terminaron. Los jueces ya emitieron su respectiva sentencia, los autos, las sentencias ya están firmes. En su momento la autoridad municipal procedió a llevar a cabo un acuerdo con el INDE, pero vea usted cómo en ese acuerdo se establece que la primera amortización es de 200 millones. Y nos dimos cuenta en el desglose del presupuesto que la empresa eléctrica tiene una asignación de 223 millones. Solo la asignación anual implica la primera amortización que se le debe dar al INDE. Y hay algo en lo que no se ha reparado, que esa deuda cada año va subiendo, pero va subiendo de una manera realmente alarmante. Que aquí ya está comprometido el futuro no solo nuestro, sino de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Qué es lo que nosotros proponemos entonces? La condonación, o sea, el perdón de la deuda. Eso es lo que nosotros tendríamos que gestionar. Tiene que existir mucha capacidad de gestión para lograr esta situación, y esto implica que nosotros en el Congreso de la República debamos tener amigos que nos apoyen, porque quien condona no es el presidente de la República, es el Congreso de la República quien lleva a cabo esa condonación. En eso debe haber mucha claridad y entonces debe haber capacidad de gestión, capacidad de cabildeo para lograr esta situación. Tendríamos que ir en pos de esta situación. Y luego, pues igual que en el caso de la EMAX, proceder a una modernización, infligir de mayores recursos a la empresa eléctrica municipal, porque con 223 millones realmente no se puede hacer mayor cosa. Hay que cambiar todo el cableado que es muy antiguo y que es lo que propicia muchas veces los cortes de energía constantes en la ciudad, postes que muchas veces son derribados por personas pues, que salen a trasnochar. Pues cada quien hace su vida, pero no podemos negarnos que esas situaciones se han dado constantemente. En la municipalidad, pues generalmente hay un abogado que es contratado como mandatario judicial para hacerse cargo de este tipo de situaciones civiles, pero realmente trabajar esto en los tribunales siempre conlleva una cantidad de tiempo. Entonces se necesitan acciones realmente inmediatas, como los cortes de los árboles, por ejemplo, que se ha dejado de lado durante mucho tiempo,
provocan también a veces esos cortocircuitos. Entonces son acciones concretas, sencillas, pero que tienden a mejorar el servicio mientras se dota a la empresa eléctrica de un presupuesto para que verdaderamente lo ejecute. Porque todos sabemos que la empresa eléctrica finalmente se constituye en la gallina de los huevos de oro, y cuando la municipalidad no puede cumplir con ciertas situaciones, acude a la empresa eléctrica. Entonces quedamos prácticamente en lo mismo. No, la idea acá es realmente propiciar el bien común. Hablemos del transporte público, porque allí también hay muchos desafíos que, aun y cuando no es un servicio que esté prestado directamente por la municipalidad, pero lo ha concesionado al sector privado. ¿Qué propone usted hacer con la modernización del transporte público de los quetzaltecos? De igual forma, la modernización. Obviamente se tiene que modernizar el servicio, pero no se puede hacer todo en un solo momento y hay que ser realista en ese sentido. Tenemos que ir por fases. Tenemos que reestructurar las rutas que cubren los buses. Tenemos que cambiar las unidades que realmente ya están vencidas. Veía la otra vez en los medios de comunicación un microbús que se le cayó una puerta, imagínense, en plena ruta. O sea, eso no es digno para el usuario. Y lo que nos preocupa es el quetzalteco, ¿verdad? Porque es nuestro servicio. Entonces nosotros lo que proponemos son esas acciones inmediatas y luego entonces ya sentarnos con los transportistas para ver proyectos más grandes en los cuales ellos puedan incluirse y que reporten beneficios tanto para ellos como para la municipalidad, porque es obvio pues que ellos tienen que devengar ganancias. O sea, nosotros no podemos cerrar los ojos a esa realidad, pero siempre pensando en el bien común, en la justicia social de la que habla nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, eso es muy importante en el tema del transporte público. Más adelante, entonces, se presentarían esos proyectos en los cuales la población resultaría beneficiada. Cerremos el ámbito de la gestión de los servicios públicos con el de los mercados. ¿Qué plantea usted hacer en esta área que es fundamental para la salud y la alimentación de los quetzaltecos? En nuestras caminatas y acercamientos que hemos tenido con las personas, pues hemos visitado también los mercados de la ciudad. Y solo por ponerle un ejemplo, en este mercado que le denominan el mercado chiquito o el mercado Richter, como también le llaman, nos decían los locatarios, mire la lámina que está allá, tenemos años de estar pidiendo que nos cambien una lámina. Y cuando nos damos cuenta es una lámina, como decimos usualmente, picada. ¿Qué sucede cuando llueve? ¿Cuál es el servicio entonces que se pretende que estas personas que son vendedores, que son seres humanos, le vayan a prestar a la población? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es un reordenamiento de los mercados. Tenemos que sentarnos también a platicar con ellos para que conjuntamente vayamos buscando esas soluciones, pero como algo planificado, no como algo improvisado como se ha hecho últimamente. Y tenemos que hacerle entender a las personas que están en los mercados que la autoridad municipal está para trabajar de la mano con ellos, pero buscando el bien común. Entonces, sí hay necesidad de reordenar el tema de los mercados. Lo mismo pasa en el tema de los mercados cantonales. Los mercados cantonales comenzaron a proliferar con el tema de la pandemia. Veíamos mercaditos por todos lados en la ciudad. Hay que regularizar esta situación, pero no para llevar a cabo una situación negativa, sino para beneficiarlos, para que trabajemos conjuntamente, porque si no regularizamos, va a haber un momento en que el municipio se va a convertir en un mercado gigante. Y eso es lo que no queremos. Cada cosa en su lugar, porque hay un tema muy importante para nosotros, como lo es el turismo, y entonces tenemos que atraer precisamente este sector tan importante. Usted comenzó hablándome de la necesidad que tiene un municipio como el de Quetzaltenango de generar fuentes de empleo para que la gente también tenga un crecimiento económico. Me gustaría pasarnos a esa área del desarrollo económico local y cuál es el potencial principal que usted le ve desde el ámbito económico a Quetzaltenango. Es muy fuerte si tomamos en cuenta que Quetzaltenango es la cuna de la cultura.
Y todo lo que nosotros conocemos como esos beneficios económicos que surgen a través de la cultura, a eso es a lo que se le denomina la economía naranja, ¿verdad? En la economía encontramos muchas clases de ella. Es como cuando hablamos del derecho. Hay muchas clases de derecho penal, derecho civil, derecho laboral. En la medicina alternativa, la medicina natural. Pero en el caso de la economía también encontramos esta situación, la economía naranja, y esto implica el darle la debida importancia al tema cultural. Y la verdad es que Quetzaltenango ha sido conocida como la cuna de la cultura. Entonces, tenemos que apoyar a nuestros artistas, a nuestros pintores, a nuestros poetas. Tenemos que fortalecer también las ventas informales, pero en este punto no me estoy refiriendo a las ventas informales, por ejemplo, de la democracia. Me estoy refiriendo a aquellas personas que venden manías, que venden dulces típicos, que venden roscas, que representan realmente nuestra identidad. Porque ese es el atractivo turístico que en parte tiene Quetzaltenango. Tenemos que trabajar también en el corredor turístico. El corredor turístico implica que tengamos mejores espacios para que estas personas que hemos manifestado puedan ejecutar una actividad. No tenemos vías peatonales en el centro de la ciudad para que la familia pueda caminar libremente. No tenemos absolutamente nada de ello, pero sí podemos trabajar para atraer a los turistas y atraer inversión extranjera. Si tenemos servicios de calidad, si tenemos un sistema cultural bien establecido, las ayudas van a venir, los turistas van a venir y se va a fortalecer la economía. ¿Por qué hasta el momento no se ha querido entrarle a ese tema? Pues porque eso no genera un beneficio para la autoridad municipal. Por eso es que no se le ha entrado a ese tema. Entonces, a nosotros eso no nos importa porque nosotros no vamos a llegar a la municipalidad a enriquecernos. Nosotros queremos servir. Y entonces, a través de la economía naranja, es el pequeño empresario, es el vendedor de dulces típicos el que va a obtener mayores beneficios, incluso el pintor. Hace pocos días, pues, platicábamos con un pintor muy famoso de Quetzaltenango que estaba exponiendo su obra en los pasillos de la municipalidad, pero es una persona que pinta con extrema calidad. Pero yo me preguntaba, ¿cuántos cuadros habrá vendido en ese día o en el tiempo que estuvo ahí? ¿Y cómo puede la municipalidad apoyarlo? Entonces, para nosotros el tema cultural es muy importante. Vea usted ese espacio que hay entre la Casa de la Cultura y el Centro Comercial Municipal, lo que se denomina la Plazuela del Marimbista. Ese es un baño público en la actualidad. Y estamos en el centro histórico de la segunda ciudad más importante en el país. Tenemos que entrarle a esos temas. Licenciado Eric Nufio, le quiero agradecer en todo lo que vale haber aceptado la invitación a estar en el programa Destino Político de esta noche, y dejémosle un mensaje final a la audiencia. Muchas gracias, licenciado Maynor Hernández, a usted, a Destino Político, a Stereo 100 por la oportunidad. Reitero este agradecimiento. Y para usted, estimado vecino, hacerle un llamado a la reflexión, que va básicamente en dos sentidos. El primero de ellos, para que usted asista a las urnas el 25 de junio a votar. Yo estoy plenamente convencido que ante los últimos acontecimientos políticos, económicos, sociales, jurídicos que se han dado, no solo en Quetzaltenango, sino en el país, la población está desencantada realmente de las cuestiones políticas. Eso se entiende, yo lo entiendo, pero la verdad es que tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados, porque si usted no va a votar, hay otras personas que van a decidir su destino para 4 largos años. Entonces usted debe acudir a las urnas, es un derecho constitucional, es sagrado ese derecho, el de elegir y ser electo. Segundo, analice su voto. No se deje llevar por una pelota, por una lámina, por una playera. Analice realmente su voto, porque esos regalos no son regalos. Al final de cuentas se les va a pasar una factura y con intereses. Entonces analicemos realmente nuestro voto. Y por último, decirles que su servidor, Eric Nufio, está en toda la disposición de servirle a su municipio al que tanto ama y del cual es originario. Y esta situación yo se los pido a ustedes para que puedan votar por el partido Mi Familia. Muchas gracias.
Muy bien, señoras y señores, llegamos así entonces al final del Destino Político de esta noche, el programa creado por Estéreo 100 para que usted esté enterado de primera fuente de las propuestas de los distintos candidatos a los puestos de elección popular. En esta ocasión hemos estado conversando con el licenciado Eric Nufio. Él es candidato a la alcaldía de Quetzaltenango, postulado por el partido Mi Familia. Nos vemos en el próximo de la serie a la misma hora aquí por Estéreo 100 Televisión. Hasta entonces, muy buenas noches y con su permiso. Esto fue Destino Político por Estéreo 100. 100 en todo.